Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez, Cochabamba, Bolivia. Director, licenciado Juan Cabezas. Carrera de Artesanía. Docente, Magíster Aide Virginia Chugar Subieta. Técnico básico. Octavo módulo. Arte manual en vidrio y lana. Técnica productiva. Formación de la especialidad. Arte vitral. En esta parte tenemos algunos ejemplos del arte vitral. En algunos casos, como en este, es un falso vitral. Esto que quiere decir que ha sido pintado sobre un vidrio. Sin embargo, en este caso tenemos el arte vitral como tal. Han sido soldados pedazo por pedazo cada pieza para formar el arte. Entonces tenemos varios ejemplos de arte vitral. ¿Qué es un vitral? Los vitral, también llamados vidrieras policromadas, se componen de vidrio que ha sido coloreado con óxidos metálicos durante su proceso de fabricación. Diferentes compuestos producen diferentes tonalidades, permitiendo a los artesanos obtener vidrio de colores específicos, agregar óxido de cobre al vidrio fundido. Por ejemplo, producirá tonos verdes y azulados. Una vez que el vidrio se ha enfriado, se puede ensamblar para producir obras de arte decorativas. Estos fragmentos pueden ser mantenidos en su lugar por varios materiales, incluyendo plomo, piedra y lámina de cobre. Historia. Objetos antiguos. La existencia de los vitrales se remota al Imperio Romano, cuando algunos artesanos comenzaron a utilizar vidrio de colores para producir objetos decorativos. Si bien existen pocas piezas de vitral completamente intactas de este periodo, la copa del litúrgico sugiere esta práctica existía ya en el siglo XV. Esta es la copa licurgo. La copa licurgo es una copa en jaula hecha de vidrio dicroico, un medio que cambia de color dependiendo de la dirección de la luz. Cuando se ilumina desde adentro, la copa se tiñe de rojo. Si se ilumina desde afuera, adquiere un color verde u opaco. ¿Cómo fue que los artesanos romanos de la antigüedad crearon una copa así? Hoy en día el proceso para crear esta pieza sigue siendo un misterio, aunque los historiadores están seguros de que gotas de oro y plata en el vidrio son las responsables de los cambios de color. Creen que es probable que la copa fuera creada así por accidente, ya que ninguna otra pieza de vidrio dicroico de esta época posee el mismo contraste de color. Aquí está la copa. Monasterios medievales. A la llegada del siglo VII, los artesanos comenzaron a cambiar su enfoque, dejando de lado los objetos para concentrarse en las ventanas. Como era de esperarse, los coloridos vitrales fueron utilizados para adornar abadías, conventos y otros edificios religiosos, siendo el monasterio de San Pablo en Harrow, Inglaterra, el primer ejemplo conocido. Aquí tenemos un vitral de uno de los monasterios. Artes estadounidenses. En el siglo XIX, varios artesanos estadounidenses lograron modernizar el antiguo arte del vitral. Esto es particularmente evidente en el trabajo de Frank Lloyd Wright. Acá tenemos un trabajo de él, pionero de la Escuela de la Pradera, un estilo arquitectónico y de interiores que celebra la fabricación artesanal y la conexión con la naturaleza. Arte manual en lana.
En esta parte tenemos los bastidores, triangular para hacer mantillas, circular para hacer chalinas, para hacer chulos y medias. Tenemos alargado para hacer chalinas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos en el taller en miniatura para hacer nuestras manillas. Cuadrado y los circulares. Circulares también tenemos en el taller donde hemos hecho algunas manillas redondas. Textil andino, lenguaje e historia. Apreciar no solo es admirar la belleza en las formas y colores que muestra una prenda de vestir. Apreciar es descubrir el camino recorrido de ese objeto que deleita nuestra vista. Los antepasados andinos vibran a través del textil. No hay un punto concreto de inicio. Lo cierto es que los pueblos indígenas se relacionan para influenciarse entre sí. Se alimentaron de símbolos, de creencias míticas y de religiosas, de costumbres, sueños, misterios del devenir diario y de los procesos de cambio. La textilería se refleja el encuentro de unas con otras culturas, el sometimiento al dominio español y la permanencia de un lenguaje propio que, si bien admitió elementos extranjeros, conservó la esencia. Por lo tanto, se dice que en la técnica y el arte del tejido indígena existen reminiscencias anteriores y añadidos posteriores. En Bolivia, la producción textil indígena abarca un amplio territorio, poblaciones como Leque, Tarata, Bolívar, Arque, Tapacarí y otras en Cochabamba, Chillapa, Toledo en Oruro, Yayagua, Caiza, Yura en Potosí, Tarabuco en Sucre, Calamarca, Charazani y otras en La Paz. Muchas otras en Perú. También cuenta con producción textil en Cusco, Puno y cruzando el lago. Aquí tenemos algunas de nuestra gente en el occidente, cómo hacen sus tejidos. Este es el glosario de tejido andino paso a paso. A. Telar tradicional. Se selecciona los colores y combinaciones de acuerdo al diseño. La lana debe ovillarse y rehilada para luego ser colocada en la audidora de acuerdo al tamaño del producto. Telar a pedal. Estos telares tipo europeo han permitido la mayor participación de hombres en los procesos productivos. En estos telares se pueden realizar prendas de mayor tamaño. Proceso de tejido: se deben ensarta y payar de acuerdo al diseño, cuidando que cada una de las líneas sea correctamente aplicada a fin de que no se distorsionen los diseños. Lavado una vez acabada. La prenda es lavada y planchada. Ovillado: hacer ovillos antes de empezar a tejer. Hundir: preparar los hilos o lanas para tejer. Telar: máquina para tejer. Payar: escoger los hilos en cada línea del tejido para ir formando figuras geométricas o animales. Aquí tenemos a otras de nuestra gente en el occidente haciendo sus telares. El procedimiento de cómo tejer con el telar: se fijan los hilos en base en el telar. Deben colocar un hilo más que el número de cuentas que vamos a poner en cada vuelta. Fijar los hilos a los tornillos de los cabezales del telar con nudos, de modo tal que queden paralelos y tensos al fijar. Se pueden tensar un poco más girando los rodillos de las puntas. Enhebramos las cuentas y podemos dejar sin remar al extremo para atar al final o anular sobre el hilo del borde del telar. Se puede poner pegamento en el orificio de las cuentas de los extremos, pero es al final de la fila, cuando ya no pasemos más hilos por ella. Pasamos el hilo con las cuentas por debajo del telar, de modo que cada cuenta quede en el hueco entre hilos. Luego lo empujamos hacia arriba y con agujas todavía enhebradas pasarla por la parte superior de las cuentas, de modo de asegurarlas al telar como tejer con telar. Repetir el procedimiento para cada fila. Para el diseño se va cambiando la disposición de las cuentas de modo que formen un zigzag, pero puede elegirse cualquiera de
que la imaginación encuentre. Se sigue hasta lograr el largo deseado o tener todo el telar cubierto. Si necesita una tira más larga, se hace varias piezas y se une cosiendo al final. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos puntos o algunos procesos o procedimientos que se siguen para el telar. Y aquí tenemos un telar terminado. Aquí apreciamos que está unido por el medio. Aquí tenemos también otra imagen de cómo se va poniendo los hilos al telar. ¿Qué materiales utilizamos para realizar estos tejidos en telar? El telar, hilo, puede ser el hilo que nos guste, cuentas de colores, aguja. Si vamos a hacer pulseras, sirve para hacer las pulseras, tijeras, pegamento opcional. Aquí tenemos un telar bastante grande y en esta parte tenemos los telares que nosotros usualmente utilizamos en el taller. Entonces ahora entramos a lo que es el cuestionario. ¿Qué es un vitral? Los vitrales, también llamados vidrieras policromadas, se componen de vidrio que ha sido coloreado con óxidos metálicos durante el proceso de fabricación. Diferentes compuestos producen diferentes tonalidades, permitiendo a los artesanos obtener vidrio de colores específicos. Agregar óxido de cobre al vidrio fundido, por ejemplo, producirá tonos verdes y azulados. ¿Cómo fue que los artesanos romanos de la antigüedad crearon una copa así? Hoy en día el proceso para crear esta pieza sigue siendo un misterio, aunque los historiadores están seguros que las gotas de oro y plata en el vidrio son las responsables de los cambios de color. Creen que es probable que la copa fuera creada así por accidente, ya que de ninguna otra pieza de vidrio dórico de esta época posee el mismo contraste de color. ¿Qué refleja la textilería andina? La textilería refleja el encuentro con otras culturas, el sometimiento al dominio español y la permanencia de un lenguaje propio, que si bien admitió elementos extranjeros, conservó la esencia. Por lo tanto, se dice que la técnica y el arte del tejido indígena existen reminiscencias anteriores y añadidos posteriores. En Bolivia, la producción textil indígena, ¿cuánto abarca? En Bolivia, la producción textil indígena abarca un amplio territorio, poblaciones como Legue, Tarata, Bolívar, Arque, Tapacarí y otras en Cochabamba, Chillapa, Toledo en Oruro, Yayagua, Caiza, Yura en Potosí, Tarabuco en Sucre, Calamarca, Yarazani y otras en La Paz, muchas otras, pero también en Perú. Existen textiles en Cusco, Puno y cruzando el lago. La primera influencia del textil antes de la llegada española, ¿cuál fue? La primera influencia textil empezó mucho antes de la llegada española. En todo el territorio antes mencionado existían etnias como Lupacas, Chillacas, Urus, Charcas, Caracaras, los Chichas, Mitmas, Cayahuayas y otras tantas. En permanente contacto se influenciaron entre sí, combatieron unas con otras y algunas integraron a grupos más grandes elementos que se distinguen en el textil. ¿Qué podemos decir de la época de los republicanos? En el siglo XIX hubo una separación entre indígenas, criollos y mestizos urbanos. Un elemento incluido en los textiles es la rama de olivo, que se decora en hilo de oro en los uniformes militares, junto a la del laurel. Se encuentra ahora en el Escudo Nacional de Bolivia y en muchas piezas de platería. Los militares fueron conocidos como represores e impactaron en la sensibilidad india. Santiago, el más temido del altiplano en la Chayapa, en Pacajes, que va vestido de militar, es la versión cristiana de Illapa, Dios tremendo y castigador. Paradójicamente, el olivo simbolizó la paz en los textiles.
¿Qué podemos decir de la época de los contemporáneos? El paisaje circundante afecta a varias regiones como Yayagua, zona minera de gran productividad y movimiento de la gente. Esto se plasma en la representación espacial de los textiles. Se representan los medios de transporte, desde las llamas hasta los helicópteros, motocicletas, automóviles, trenes. Estos alteran con monstruos mitológicos, estrellas incaicas, ramas de olivo, flores barrocas, bailarines, grupos familiares insertados en sus respectivos tocapos. El ovillado es ovillado, hacer ovillos antes de empezar a tejer. El payar es payar, escoger los hilos de cada línea de tejido para ir formando figuras geométricas o animales. Procedimiento de cómo tejer con el telar. El procedimiento tiene 7 puntos y podemos ir fijándonos, ¿no? Como indicamos anteriormente. Primero se fijan los hilos en el telar, luego se enhebran, fila tras fila, rematando, se pasan los hilos, se puede poner carpicola al final, se puede hacer el diseño que uno guste. Si es que la pieza no alcanza, hacemos varias piezas y la unimos. Ese sería el procedimiento de cómo tejer un telar. Esta es nuestra bibliografía. Y muchas gracias. Ahí tienen el texto de apoyo y pueden ir ya terminando el cuestionario. Y así concluimos con el módulo 8 para la titulación de técnico básico.